En esta ocasión vamos a analizar cómo se relaciona el esfuerzo que denominamos esfuerzo ingenieril, también denominado tensión ingenieril, con el esfuerzo verdadero. Estas dos son variables importantes en un ensayo de tensión, a partir de los cuales podemos determinar algunas propiedades mecánicas. Vamos a recordar la definición de ambos. Recordemos que un diagrama esfuerzo-deformación se obtiene en un ensayo de tensión, en donde se mide por la acción de una fuerza la deformación que sufre un material. De nuevo, en el eje Y nosotros escribimos el esfuerzo ingenieril, particularmente para esta curva esfuerzo-deformación. En el eje X nosotros escribimos la deformación ingenieril. Vamos a recordar a qué se refiere cada uno de ellos. El esfuerzo ingenieril, aquí denominado sigma, se calcula de la siguiente manera. Es la fuerza que se ejerce sobre la probeta en un ensayo de tensión. Recordemos que en el ensayo de tensión la probeta se estira ejerciendo una tensión o un esfuerzo. Como el área de esta probeta cambia con respecto al tiempo, nosotros por convención en el área de ingeniería se definió lo que llamamos el esfuerzo ingenieril, que es el esfuerzo que sufre esta probeta, pero respecto al área inicial. La fuerza, si le llamamos P, dividido entre área inicial, es el esfuerzo ingenieril. Noten que, por ejemplo, aquí estamos en la zona elástica. Aquí no se aprecia de forma clara una deformación. En la zona elástica aplica la ley de Hooke. Prácticamente vamos a tener deformaciones pequeñas. Sin embargo, si pasamos la zona elástica, a continuación el material ingresa a lo que se llama la zona plástica, que ya analizamos, en donde después de que cesara de aplicarse la fuerza, este material ya no vuelve a su forma original. En este punto, las dimensiones de la probeta van a ser diferentes. La probeta va a ser más larga, pero el diámetro va a ser más pequeño porque es un estiramiento. Pasamos el punto máximo de esta curva esfuerzo-deformación denotado por esta propiedad que nosotros llamamos esfuerzo a la tracción, resistencia a la tracción o esfuerzo último. Posteriormente pasa a una zona de estricción, que es donde el material forma un cuello de botella. En el punto más débil del material, que suele ser el centro de esta reducción de diámetro, en ese punto más débil, el material disminuye su diámetro debido al alargamiento. Entonces, en este punto el área va a ser todavía más pequeña que al inicio. Si observan, para determinar el esfuerzo real en cada punto de este gráfico, tendríamos que dividir entre el área instantánea o entre el área real. Debido a ello, el gráfico por convención se construye con el esfuerzo ingenieril. Se mide la fuerza y cada uno de estos puntos se calcula como esa fuerza dividida entre el área inicial. El esfuerzo verdadero, en cambio, aquí denotado sigma con subíndice V, el esfuerzo verdadero sí considera el área instantánea, por lo que si yo calculo, por ejemplo, pensemos en cualquier punto, por ejemplo en este punto M, el de la resistencia a la tracción, en este punto M yo puedo leer aquí el esfuerzo en el eje Y, pero sería el esfuerzo ingenieril. Si quisiera calcular el esfuerzo verdadero, se calcula como sigma V igual a la fuerza, pero entre el área real que va a tener la probeta en este punto.
Esa es la diferencia entre el esfuerzo ingenieril y el esfuerzo verdadero. El esfuerzo verdadero se calcula con el área instantánea en cada uno de los puntos. Ahora, si analizamos las propiedades de esta probeta, aquí se menciona en este diagrama las dimensiones que tiene la probeta. En un ensayo de tensión, por ejemplo, esta probeta es alargada mediante fuerzas aquí en la figura denotadas F o en nuestra fórmula denotadas P. Esas son las fuerzas de tensión. Las dimensiones originales de la probeta están denotadas aquí por esta línea punteada. Noten que el área inicial es esta, que está aquí marcada. La longitud inicial es esta vertical. Y después del ensayo de tensión, en un punto, digamos, que se estiró, la longitud de esta probeta sufre un alargamiento hasta llegar a una longitud final, denotado aquí con el dibujo en la línea sólida. Y el área final sufre una reducción o una constricción. Entonces, debido a esto, si nosotros tomáramos un punto aleatorio entre estas dos dimensiones, el área va a ser diferente que al inicio. Por eso el esfuerzo ingenieril se define simplemente dividiendo entre el área inicial. Si quisiera calcular el esfuerzo verdadero que está soportando ese material, en cualquier otro punto, tengo que considerar el área instantánea en ese momento. En esta sesión vamos a deducir algunas ecuaciones que nos permiten relacionar esfuerzo ingenieril con esfuerzo verdadero. A su vez, este material, si consideramos dos ejes, el eje axial en la dirección de la fuerza le llamamos Z, el eje radial en la dirección de esta área o de este diámetro le vamos a llamar X. Este material puede sufrir deformación en el eje Z o deformación en el eje X. Esta deformación unitaria se calcula como un cambio de longitud entre longitud inicial o un cambio de diámetro entre el diámetro inicial que tenía esta probeta. Vamos a analizar cada una de estas dos variables para determinar una relación entre ambas. Vamos a denotar esfuerzo verdadero para esta notación. Esta notación es del libro de Askeland, de Ciencia de Ingeniería de Materiales. Esfuerzo verdadero le vamos a llamar sigma V, que ya sabemos que es la fuerza entre el área real o el área instantánea que va a tener esa probeta en el ensayo de tensión. La deformación verdadera la vamos a denotar como epsilon, subíndice V. Esta deformación verdadera la vamos a considerar una deformación instantánea también. Si observan esta ecuación de la esquina, la deformación unitaria ustedes saben que la calculamos como un delta L, cambio de longitud, entre longitud inicial. Sin embargo, si tomáramos una deformación instantánea, podemos integrar esta ecuación desde la longitud inicial que tiene la probeta hasta la longitud final L que tiene la probeta. Recuerden nuestra figura anterior desde este punto, desde longitud L0 hasta longitud final. Entonces, realizando esta integral obtenemos la deformación verdadera o la deformación instantánea. Noten que estamos integrando diferencial longitud entre longitud o entre longitud final. En este caso, la deformación verdadera, al realizar la integración, se obtiene el logaritmo natural de longitud final entre longitud inicial. Posteriormente, partiendo de estas dos ecuaciones,
vamos a relacionarlas con el esfuerzo ingenieril. Aquí, esta es la notación de las variables. A mayúscula es el área instantánea sobre la que se aplica la fuerza. L es la longitud instantánea de la muestra o de la probeta. L0 es la longitud inicial. Usualmente L0 es un dato. Entonces, con el dato de L0, yo podría calcular el esfuerzo verdadero en determinado punto de este análisis. A continuación, vamos a realizar un análisis considerando que este ensayo de tensión se lleva a cabo a volumen constante. Noten que en la probeta sometida a tensión simplemente se alarga. El volumen y la masa de la probeta permanecen constantes. Entonces, si tomamos un volumen constante, el volumen de esta figura es el volumen de un cilindro. Es el área de la base por la altura del cilindro. Entonces, en cualquier momento, el volumen inicial, área inicial por longitud inicial, es igual al volumen final, área final por longitud final. Si de aquí yo despejo el área final, es igual al producto de área inicial por longitud inicial entre longitud total. A partir de esta ecuación, vamos a relacionarla con la definición de esfuerzo verdadero. Ustedes saben que esfuerzo verdadero es fuerza entre área verdadera o entre área instantánea. Utilizando esta ecuación, vamos a sustituir esta área instantánea que tenemos ahí, esta de aquí, por la ecuación que acabamos de deducir. Entonces, si sustituimos ahí esa área, tenemos que fuerza entre área inicial por longitud entre longitud inicial es lo que llaman esfuerzo verdadero. Ahora, en este otro término, este cociente de longitudes, longitud final entre longitud inicial, vamos a introducir esta variable. El cambio de longitud que sufre esta probeta es la longitud final de la probeta menos la longitud inicial de la probeta. De esta ecuación vamos a despejar L de la siguiente manera. Despejando L nos queda L0, longitud inicial, más cambio de longitud. La razón por la que estoy reacomodando estas variables es para buscar una similitud entre esta ecuación y la del esfuerzo ingenieril. Entonces aquí yo sustituyo L como L0 más delta L. Además, noten que fuerza entre área inicial es lo que nosotros llamamos esfuerzo ingenieril. Entonces sustituyo fuerza entre área inicial como esfuerzo ingenieril multiplicado por longitud inicial más cambio de longitud entre longitud inicial. A partir de esta ecuación, yo la voy a reorganizar de la siguiente manera. Simplificando, vamos a retomar la ecuación anterior. Esta ecuación, aquí se menciona, solo va a ser válida en la zona de estricción. Estamos considerando que los esfuerzos son constantes. Vamos a deducirla y vamos a comentar más sobre esta relación. El esfuerzo verdadero entonces va a ser igual al esfuerzo ingenieril por esta relación de longitudes. Longitud inicial más cambio de longitud entre longitud inicial. Vamos a realizar este cociente término a término. Tendría esfuerzo ingenieril por longitud inicial entre longitud inicial me da 1, más cambio de longitud entre longitud inicial. Aquí simplemente separamos algebraicamente esta fracción en dos términos sumados para obtener esta relación. Entonces el esfuerzo verdadero va a ser igual al esfuerzo ingenieril por 1
más cambio de longitud entre longitud inicial. Este término nos suena muy conocido porque precisamente esa es la definición de lo que nosotros tenemos como deformación. Esta deformación unitaria normal la definimos precisamente como un cambio de longitud entre la longitud inicial de la probeta. De esta manera, entonces, el esfuerzo verdadero se relaciona con el esfuerzo ingenieril por medio de esta ecuación. Esfuerzo verdadero es igual a esfuerzo ingenieril, sigma, por 1 más deformación unitaria normal, o deformación ingenieril, también se le puede conocer. Entonces, esta ecuación, sin embargo, tiene la restricción de que solo es válida antes de la zona de estricción, donde los esfuerzos son constantes. Vamos a regresar a nuestro diagrama para comentar esta parte. La zona de estricción, como definimos, es la zona donde comienza a descender el esfuerzo, pero comienza a aumentar la deformación. Esta zona de estricción se caracteriza por la formación de un cuello de botella en la probeta. Debido a ese cuello de botella, los esfuerzos a lo largo de toda la estructura del material no son constantes. Por lo que la ecuación que acabamos de deducir, que relaciona esfuerzo ingenieril con esfuerzo verdadero, solo se puede aplicar hasta el punto más alto de este diagrama, que comentamos es el punto donde se lee el esfuerzo último, también denominado resistencia a la tracción, esa propiedad mecánica del material. En la zona de estricción podemos aplicar otra relación para poder calcular el esfuerzo verdadero y el esfuerzo ingenieril. Esta ecuación aplica entonces antes de la zona de estricción. Si despejamos, en este caso se puede comprobar que el esfuerzo verdadero también se puede calcular como logaritmo natural de 1 más el esfuerzo ingenieril. El esfuerzo ingenieril siendo esta ecuación. El esfuerzo verdadero precisamente es el esfuerzo que va a tener el material de manera instantánea. El que nosotros definimos por esta integral. Logaritmo natural de L entre L0. Partiendo de esta ecuación, es posible demostrar esta relación entre deformación ingenieril contra deformación verdadera. Estas dos ecuaciones van a relacionar esas dos propiedades, pero es importante saber que solo es válida antes de la zona de estricción. En la zona de estricción, precisamente, como se forma el cuello de botella entre estas probetas, podemos aplicar esta ecuación. En lugar de realizarlo como una relación de longitudes, como en el caso anterior, aquí se demuestra que es posible calcular la deformación verdadera como el logaritmo natural del área inicial entre área final, por medio de la integral que acabamos de analizar. Esta deformación verdadera se calcularía por medio de la relación de áreas. El área inicial es el área de esta sección transversal antes de realizar el ensayo de tensión. El área final, obviamente, es el área instantánea. Se mide el área instantánea que tendría la probeta en el punto para el cual queremos determinar la deformación verdadera. Con esos dos datos es posible calcularlo cuando entra en la zona de estricción, es decir, cuando forma este cuello de botella antes de llegar a la fractura. Se menciona que es complicado medir el área instantánea en esta zona de estricción porque generalmente
el equipo, la máquina universal, se encuentra realizando tensión sobre este material. Entonces, si la quisiéramos determinar, esta probeta está sometida a fuerzas de tensión. Si la quisiéramos determinar antes de la fractura, tendríamos que detener el análisis, sacar la probeta, medir su diámetro con un instrumento llamado vernier y registrar ese valor. Es más fácil calcularlo por medio de esta ecuación. En la zona de estricción, debido a esa dificultad en la medición de áreas, usualmente para el análisis de la curva esfuerzo-deformación, los valores se truncan hasta la zona de estricción, que era lo que les comentaba. Los valores para su análisis usualmente se truncan hasta este punto. Generalmente los valores para la zona de estricción se descartan para el análisis de la curva esfuerzo-deformación. Es posible incluirlos para esfuerzo de fractura, por ejemplo, leyendo el esfuerzo que tuvo el material hasta que se rompió. Pero otros puntos en la zona de estricción son de menor importancia, por lo que usualmente se trunca la curva hasta aquí. Y con esos datos se realiza el análisis de las propiedades más importantes del material. Como ya vimos, la resistencia a la tracción, el módulo de elasticidad, que sería la pendiente en la zona elástica. Podemos calcular tenacidad, resiliencia, etc. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Esfuerzo verdadero en función de esfuerzo ingenieril y deformación ingenieril. Y para deformación verdadera vamos a utilizar esta ecuación, logaritmo natural de 1 más deformación ingenieril. Estas dos aplican solo en la zona de estricción. Y ya después de esa zona, perdón, estas son antes de la zona de estricción. Y después del valor de la resistencia a la tracción, aplica esta ecuación.